Bueno, damos comienzo a esta Power Session súper interesante, resolución de conflictos en el entorno laboral. Me está encantando que se conecta. Nuestros propios miembros también están dispuestos a compartir su expertise y su conocimiento, como es el caso de Juan Carlos Lucero, que además Juan Carlos tiene un background en expertise tremendo en temas de mediación, abogado, máster en resolución de conflictos. Así que Juan Carlos, yo creo que tú te puedes presentar muchísimo mejor que yo. Agradecida de poder compartir este espacio virtual con el resto de miembros en un tema que además yo soy abogada como tú y me encanta la vía extrajudicial de solución de conflictos. Yo creo que son herramientas muy poderosas para quienes trabajamos liderando equipos, así que muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias a ti, Joha, por la introducción y por crear este espacio. Saben que en el tema de construcción de paz, se dice que para construir la paz, más que resolver conflictos, es crear espacios de diálogo. Y creo que la plataforma de Conecta Iberoamérica es precisamente eso. Un espacio donde personas de todo el mundo podemos estar conversando. Solo aquí ya veo Paraguay, Ecuador, Costa Rica. Hay de todos los países y tenemos esta oportunidad para conversar. Mi nombre es Juan Carlos Lucero, yo soy de Guatemala, pero los últimos 10 años he estado trabajando en resolución de conflictos y construcción de paz en diferentes partes del mundo. He estado en Colombia, en Egipto, Corea del Sur, Suiza, España, Italia, y ahora estoy de vuelta en Guatemala. Recientemente he estado trabajando con Naciones Unidas. Aquí estoy haciendo una plataforma de diálogo para el gobierno y la inspección de trabajo. Y también tengo una fundación, es Fundación Magnolia. Esta fundación la creé con una socia de Colombia. Tenemos oficinas en Estados Unidos, en Colombia, y en este momento yo estoy abriendo la oficina de Guatemala. Fundación Magnolia está enfocada en la promoción de la paz, pero no en un sentido abstracto, sino dando herramientas tangibles para que las personas puedan transformar sus entornos. Y esta es la misma idea de esta presentación, que hablemos de cómo crear espacios más armónicos en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, en nuestro entorno laboral. Entonces ese es el objetivo de la presentación. Antes de yo ponerme a hablar, rápidamente les quisiera pedir que se presenten también para poder ir escuchando un poco de dónde están y sus expectativas. La sesión quisiera que durara 1 hora, así que tenemos 30 segundos por persona para decir nuestro nombre, el país en el que nos encontramos, a lo que nos dedicamos y si quieren también contarnos un poquito de si han tenido experiencia en resolución de conflictos. Pablo, tú que estabas hablando, empiezo contigo ahora. Hola, ¿qué tal, Juan? Un placer. Los saludo a todos. Mi nombre es Pablo. Soy de Argentina, de Rosario. Soy contador público. Estoy trabajando acá con una empresa de consultoría estratégica en desarrollo de negocios que nació originalmente en Rosario y es una decisión de una primera empresa que es contadordesrosario.com, una empresa de consultoría contable e impositiva. Así Excelente. que, bueno, gracias. Gracias a ti, Pablo. Por Continúo favor. contigo, por favor, John. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es John Manrique, soy geoquímico venezolano, pero trabajo en Ecuador, en una universidad. Justamente soy el director de un departamento, el departamento de geociencia, entonces me es muy útil este taller porque muchas veces hay conflictos y es difícil gestionar el talento humano, ¿no? Entonces, no solamente la parte técnica, sino los compañeros mismos, entonces creo que me viene muy bien el taller. Totalmente de acuerdo contigo, John. Los seres humanos somos seres complejos, así que es un reto enorme este trabajo. Gracias. Continúo contigo, por favor, Sebastián. ¿Qué tal? Saludos desde Ecuador. Mi nombre es Sebastián Melendres, soy gerente de la zona franca aquí en el aeropuerto de Quito. Como verás, hay a veces, digamos, muchos stakeholders, ¿no? O sea, cliente interno, cliente externo, entonces esta herramienta creo que va a ser vital para aquello. Muchas gracias. Excelente, gracias por estar aquí, Sebastián. Continúo contigo, por favor, Lisette. Hola, mucho gusto. Hola. Les saludo desde Costa Rica. Mi nombre es Lisette Rodríguez y pues soy geógrafa. Me desempeño en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría como observadora meteorológica y pues
nunca está de más pues aprender a resolver conflictos. Totalmente. Pues es muy importante ahora, sobre todo el mantener ese autodominio para no ser una parte del conflicto. Entonces, más bien salirse un poco del asunto para tener una mejor perspectiva. Entonces, por eso estoy acá. Bienvenida, Lisette. Y sabes que mucha gente de tu profesión trabaja en resolución de conflictos, más en los conflictos a escala nacional o regional, porque la geografía tiene un impacto directo en el comportamiento humano y también en los riesgos y en las oportunidades. Así que es muy interesante tu profesión, Lisette. Bienvenida. Y continúo Gracias. contigo, Milka, por favor. Hola, yo soy Milka Chuk, yo soy del sureste de México, yo soy psicogerontóloga, o sea que trabajo con adultos mayores y actualmente estoy como freelance. Entonces, me llamó mucho la atención porque también en los centros también pasan conflictos, no solamente con los adultos, sino entre personal también. Entonces, es un equipo pues multidisciplinario y a veces los problemas de la comunicación siempre. Entonces, pues la verdad que gracias a Dios he estado en ambientes laborales muy buenos y que se han podido solucionar, pero siempre está bueno prevenir. Totalmente de acuerdo contigo, Milka. Lo que dices de la multidisciplinaridad en este campo es algo que a mí me fascina porque, por ejemplo, yo de profesión soy abogado, pero en el campo de la mediación aprendí que los conflictos no son laborales, no son económicos, no son sociales, son todos, son políticos, antropológicos, son conflictos humanos en todas sus dimensiones posibles. Y en el entorno laboral encontramos también todas esas dimensiones y nos toca trabajarlas. Veo que Paola está conectada, pero creo que su audio todavía no le permitiría presentarse. Así que voy a entrar de lleno a la presentación y Paola, si nos escuchas, cuando funcione tu audio, en cualquier momento me interrumpes y te puedes presentar. Entonces les comparto ya una presentación para que vayamos conversando un poco. Y de nuevo, estamos en una de las Power Sessions organizadas por Conecta Iberoamérica. Y de nuevo, para mí, este tema es mi pasión absoluta. Como les decía, yo quiero solo usar 1 hora de su tiempo. Pero, Joha, por favor, me controlas porque yo me pongo a hablar de esto y no paro. Entonces, No te preocupes. podemos ir conversando. La idea es, como hablábamos, que sea esto un diálogo. Yo tengo aquí una presentación, tengo una serie de temas que quiero conversar con ustedes, pero siéntanse libres de en cualquier momento interrumpirme, presentarme algún caso que ustedes tengan, hablar de cualquier tema. Yo, digamos, rápidamente, por tener solo 1 hora, voy a tocar los temas de manera un poco por la superficie, pero he trabajado mucho este tema. Directamente en el tema laboral, yo trabajé con la OIT en Suiza. Estuve en el departamento de políticas sectoriales donde hacíamos los diálogos globales. También aquí en Guatemala diseñé una comisión de tratamiento de conflictos tripartitos para que no escalaran tanto hasta Ginebra. Y actualmente también tengo una consultoría con la Organización Internacional de Trabajo, como les comentaba, donde estamos haciendo una mesa de diálogo para la inspección de trabajo. Entonces, este es un tema que lo conozco a profundidad, aunque no me va a dar tiempo de hablar de todos sus aspectos. Antes de yo ponerme a tirar mi discurso de 40 minutos, quisiera escucharles a ustedes. Ya nos presentamos, pero me gustaría que si con su teléfono, si tienen su teléfono a mano, puedan escanear este código. Si no, igual yo en el chat les dejo un link y yo ahí les tengo 2 preguntas, ¿sí? Entonces quisiera que me contestaran ahí esas 2 preguntas y pudiéramos ir viendo luego los resultados juntos. Si alguien no tiene teléfono, pues me avisa y puede participar también verbalmente en este debate. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué palabras vienen a tu mente cuando piensas en un conflicto? ¿Sí? Entonces ahí vamos poniendo
las palabras que vengan a nuestra mente. Pueden ingresar más de una respuesta. Ahí en pantalla ya podemos ir viendo algunas de las ideas que ustedes han puesto. Ahí aparece la palabra, a ver, todavía están ingresando. Miren, en el centro la que más aparece es peleas. Por supuesto, ¿verdad? El conflicto puede generar peleas. Ahí aparece otra palabra interesante, intereses, ¿verdad? Lo que está detrás de los conflictos, la falta de empatía, que la verdad es relativa. Súper profunda esa respuesta, porque sí, es el elemento filosófico del diálogo, cómo se construye colectivamente una verdad o una realidad. Problemas, guerra, discusión, discrepancias, sin solución, diálogo, varios puntos de vista, tiempo, posiciones, celos, mentiras, aprendizaje, opuesto, problemas, pleito y diferencia. Entonces, le voy a tomar una foto a esto, luego voy a volver a esta idea y les voy a presentar un slide más para hacerles una pregunta más. Y veamos la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿el conflicto es algo positivo o negativo? ¿O neutro? Neutro. Por el momento está empatado el positivo, el neutro y pocos en negativo. Vamos a ver si alguien me falta. Bueno, para ir analizando un poco el resultado que tenemos ahí. Aquí prevalece la idea de positivo y neutro. Pero si volvemos al slide anterior, la mayoría de connotaciones del conflicto eran negativas, ¿verdad? Entonces, tenemos una conciencia de que en el conflicto puede existir una oportunidad, pero también estamos muy conscientes, o lo que vemos más en nuestro entorno, son las consecuencias negativas del conflicto. Por eso la palabra pelea era de las que aparecía más ahí en el centro, ¿verdad? Sin solución, pelea, desavenencias, mentiras, celos. O sea, sí hay un elemento de la negatividad del conflicto ahí que está muy presente en nuestra conciencia. ¿Cuál es mi perspectiva del conflicto y un poco de lo que yo he visto en mi experiencia? Yo estoy de acuerdo con ese 40% de personas que dijeron que el conflicto es neutral. Mi forma de entender el conflicto es básicamente la forma de entender la vida. Los conflictos surgen por los cambios en nuestro entorno y por las relaciones que tenemos con otros seres humanos. Son dos elementos centrales de la existencia. Siempre van a haber cambios en nuestro entorno y siempre vamos a estar en relaciones con otros seres humanos. No existe ningún ente independiente en el universo. Todo se encuentra relacionado con otros individuos y ninguno de nosotros es la excepción. Entonces, el conflicto en sí mismo es una circunstancia de la vida. Cómo trabajemos el conflicto nos puede llevar hacia los elementos negativos que están más relacionados con la violencia o hacia los elementos positivos que están orientados hacia la paz, la innovación, el desarrollo, el cambio constructivo. Eso va a depender de los elementos del entorno de las personas. Pero aquí empiezo a empezar a jugar un poco con incluso el nombre de esta presentación. El nombre de esta presentación es
como resolución de conflictos. Y ya cuando empezamos a entrar en el tema, tenemos que ir aprendiendo que los conflictos no se deben resolver. Los conflictos no se deben solucionar o dar por terminados. Los conflictos son un motor en el movimiento de las sociedades, de las empresas, de las organizaciones, y lo que tenemos que aprender es a trabajarlos en forma constructiva. Lo que sí debemos prevenir y evitar es la violencia o la resolución violenta de los conflictos. Ya son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero si nos enfocamos en darle el espacio a los conflictos, vamos a ver también oportunidades de trabajarlos. También quiero aclarar que los conflictos no son positivos. Esa idea de que todo conflicto va a terminar bien no es necesariamente así. Si no existe el recurso humano para tratar bien los conflictos, van a ser los resultados negativos. Entonces, tenemos que estar también muy aterrizados en la realidad. Y les quiero ir presentando algunas ideas sobre este tema. El objetivo para mí en esta presentación, sobre todo considerando que solo tenemos 1 hora, es irles presentando un poco, un elemento un poco más amplio que venir y tratar de resolver los conflictos, dejarles por lo menos esa inquietud de que no debemos enfocarnos únicamente en ese aspecto. Yo hice mi maestría en mediación de conflictos y a mí me enseñaban 5 pasos fáciles para tú llegar desde el problema hasta la solución. Y lastimosamente eso no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque los conflictos no son lógicos. Los seres humanos, por mucho que querramos, no somos seres lógicos, somos seres humanos afectados por entornos estructurales y culturales. Entonces, es precisamente en esos aspectos, en el emocional, cultural, estructural, donde tiene que estar centrado nuestro énfasis, ¿sí? A mí me enseñaron el modelo típico de conflicto, aplico técnicas y está un acuerdo. El acuerdo tampoco es signo de que hay un cambio en la relación entre las personas. Yo puedo tener firmado un papel de compromisos hermoso y al día siguiente la realidad es exactamente la misma. Entonces no tenemos que enfocarnos tampoco en buscar los acuerdos. Tenemos que enfocarnos en cambiar los patrones de relacionamiento entre las personas. Para eso nos tenemos que enfocar mucho en la comunicación y en los elementos culturales nuevamente. Entonces, para mí, los conflictos se deben transformar, no resolver. Entonces, yo agarro una circunstancia y a través del diálogo puedo construir otra circunstancia y es un proceso que no termina, ¿sí? Eso es otro elemento importante a tomar en cuenta, que los conflictos no deben terminarse, porque si no, solo escondemos una realidad que sigue ahí presente. Y estas discusiones sí pueden tener diferentes momentos, ahí les pongo números, el momento 1, el momento 2, y en cada momento va a requerir diferentes habilidades, destrezas del mediador o la mediadora para hacer que el diálogo sea constructivo, pero no por eso va a ser lineal, ¿sí? Sino que es un círculo donde los individuos van cambiando su perspectiva, van profundizando en sus emociones y en sus experiencias, y eso va transformando también los entornos. Como les decía, si en algún momento queda alguna duda, siéntanse libres de interrumpirme. Algo interesante del conflicto es que a veces queremos meternos a cambiar nuestra empresa o nuestra organización o nuestro entorno laboral, pero el punto de partida de los conflictos no va a estar ahí. El punto de partida de los conflictos va a estar dentro de nuestra propia mente. La forma en que nosotros percibimos la realidad influye en nuestro comportamiento, eso influye en nuestra empresa u organización, y esa cultura organizacional se traslada a las interacciones de mi organización con otros stakeholders que mantengo relaciones. Entonces, el punto de partida es, de nuevo, el elemento mental de los conflictos. Y eso es algo que ha estado muy claro, incluso la UNESCO. Sebastián, te pido favor, si puedes leer la frase que está ahí en pantalla. Claro, con gusto. Puesto que las guerras nacen en la mente de los humanos, es en la mente de los humanos que deben erigirse los baluartes de la paz. Exacto. Gracias, Sebastián. Entonces, el trabajo
en prevención de la violencia y resolución de conflictos en el entorno organizacional empieza por la mente de nosotros y luego de los individuos a nuestro alrededor. Y es que en teoría del conflicto, porque el punto de partida antes de meternos a ver qué podemos hacer con los conflictos es entender su naturaleza, así los podemos trabajar a la profundidad que lo amerita. Y es entender que cada ser humano ya tiene una guerra interna dentro de su mente, porque no hay una sola voz que trata de influir en nuestro comportamiento, sino hay varias voces que nos guían en el actuar hacia una dirección o la otra. Voy a ir muy rápidamente, pero a nivel muy esencial tenemos el instinto, que son acciones condicionadas ante ciertos estímulos externos, ¿verdad? Entonces, si yo agarro una brasa que está muy caliente, no decido si voy a soltar la brasa o no. Automáticamente el dolor, el miedo instintivamente me hace soltar esa brasa y no la vuelvo a tocar, ¿sí? Entonces el instinto ya vengo programado para reaccionar ante ciertos estímulos de determinada manera. Pero no es la única programación que está ahí. La otra programación es la cultural, es el entorno donde estoy. Mi género, mi edad, mi situación económica, mi profesión, la escuela a la que fui de niño, la universidad en la que estudié, todo eso va formándome a mí, me da una serie de lentes o gafas únicas con las cuales yo percibo la realidad e influye en mi comportamiento, porque la cultura también son patrones de comportamiento. Y más allá de eso está la voluntad, que es algo muy único del ser humano, que es nuestra capacidad de tener procesos metacognitivos y de distanciarnos de nuestro propio comportamiento y pensamiento, de verlo desde lejos, como decían también en su presentación, creo que fue Lisette, de ver desde lejos también mi comportamiento y lo que sucede alrededor, ¿verdad? Reflexionar sobre mis propios pensamientos y comportamientos es muy único del ser humano. Entonces está esa batalla entre lo instintivo que está programado adentro, lo cultural que me programa desde afuera y mi voluntad. Y ninguna de las tres prevalece sobre las otras. Siempre están en una batalla. Hay muchas clasificaciones, pero esta es una bastante simple que a mí me gusta utilizar. Ahora, eso es importante para entenderlo como contexto, pero ¿cómo saltan esos conflictos desde la mente a mi entorno laboral? Esa es la parte importante. Y saltan porque tenemos una interacción con nuestro entorno por el hecho de que todos los seres humanos tenemos necesidades. Y para satisfacer esas necesidades tenemos que interactuar con nuestro entorno. En la empresa también todos los individuos están buscando satisfacer necesidades y ese es uno de los puntos centrales a trabajar en el tratamiento de los conflictos. El centro que yo tengo que tener como norte es el ir y identificar esas necesidades. Pero el problema no son las necesidades, el problema es cómo percibo yo que debo satisfacer esas necesidades y cómo percibo yo mi entorno. Entonces, en una empresa o en un entorno organizacional, yo puedo percibir a las demás personas como seres humanos o como objetos. Y esa es la parte compleja. Suena muy duro, pero muchas veces percibimos a los demás seres humanos no como humanos, sino como objetos. ¿Cómo puedo saber yo si estoy identificando a una persona como ser humano o como objeto? La pregunta clave que tenemos que entender es si percibimos las necesidades, los miedos, los deseos y las preocupaciones de las otras personas con igual importancia a las propias, los estoy viendo como seres humanos. Si pienso que sus deseos, sus necesidades, sus preocupaciones son menos importantes que las mías, yo les estoy viendo como objetos. Y puede suceder de ambos lados en una cultura organizacional. Pueda que el trabajador vea a su empleador solo como un proveedor de recursos económicos para su familia, pero que no le importa lo que el empleador esté buscando en una organización. Y lo mismo puede suceder alrededor. Que el empleador vea a sus trabajadores solo como mano de obra que le permite lograr sus objetivos y no se preocupe por las necesidades de ese entorno. Entonces, el diálogo y el trabajo en la prevención de conflictos violentos se centra en un proceso humanizante. El diálogo tiene que estar orientado a reflejar las necesidades y las emociones
de las personas en una organización. Si logramos centrar los diálogos en esos dos aspectos, la gente va a poder ver la humanidad en la persona que tiene enfrente, porque es mucho más fácil empatizar con la experiencia emocional y las necesidades de otro ser humano que con sus opiniones, ¿sí? Entonces, por ahí va mucho el trabajo en la prevención de conflictos. El problema en los conflictos es las emociones negativas que se pueden ir generando cuando nos percibimos como objetos. Cuando nos percibimos como objetos, tenemos tan poca empatía y eso apareció entre las palabras ahí, falta de empatía, eso es muy central. Cuando no tenemos capacidad de empatizar con los otros seres humanos, nos enfocamos solo en nuestras necesidades y no podemos entender las de los demás. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Yo empiezo a construir narrativas donde creo que la única solución es que la otra persona cambie su comportamiento o sus políticas. Cuando eso sucede, nos metemos en una escala de conflicto automática. ¿Por qué? Porque al yo decir que la solución está en el cambio del otro, empiezo a perder el control de la circunstancia. Yo ya no tengo la solución. Mi única solución es que otra persona cambie y eso no está en mis manos. Y eso empieza a generar miedo. Y el miedo es la emoción que muchas veces escala los conflictos, incluso hacia la violencia y la agresividad. Entonces, eso es lo que tenemos que ir previniendo, que el miedo no se apodere de los procesos racionales en la toma de decisiones de las personas, porque eso nos guía a ciertos tipos de acciones negativas que debemos evitar. ¿Cuáles son las acciones típicas cuando percibimos el entorno en una forma tan negativa? Lo primero que vamos a intentar hacer es evitar el conflicto. Si yo puedo evitar el conflicto, ese es el primer trabajo que voy a intentar hacer, ¿sí? Voy a negar el conflicto. Lastimosamente eso no es sostenible. Los conflictos que no se resuelven crecen y nos estallan en la cara y los tenemos que ir a trabajar y ya han escalado, ya es mucho más complejo empezar a trabajarlos. Si no lo evado o no lo puedo evadir, muchas veces lo que intento es ganar el conflicto, competir con la otra persona por los recursos, satisfacer mis necesidades, eliminar a la otra parte. Eso tampoco es sostenible. Si lo que buscamos para satisfacer necesidades es también el relacionamiento con la otra persona, el no atender las necesidades de la otra persona va a hacer que esa relación quiebre y no será sostenible. La última alternativa que tengo también, cuando el miedo se ha apoderado de mis acciones, es yo acomodarme y dejar que la otra persona satisfaga sus necesidades y poner las mías bajo la alfombra, ¿verdad? Tampoco es sostenible. Si no atendemos o si somos negligentes ante nuestras propias necesidades, eso también va a quebrar tarde o temprano, ¿verdad? Entonces el trabajo en los diálogos es atender en forma constructiva y hay técnicas de comunicación no violenta que podemos utilizar para hacer esos diálogos más constructivos. Antes de seguir, aquí ya voy a empezar a hablar un poco de las cosas que podemos ir haciendo. Quisiera preguntar si hay alguna duda un poco sobre el tema de la naturaleza del conflicto, cómo surge en la mente y cómo se manifiesta en nuestro entorno. ¿O vamos claros? ¿Sí? ¿Está claro? Excelente. Lo que yo quería resaltar con esta presentación es entender que los conflictos no son algo simples. Ya lo habían mencionado ustedes en sus presentaciones de lo complejo que es el ser humano, lo complejo que es trabajar el conflicto. Quería resaltar y hacer un poco de conciencia en ese tema, porque la solución para tratar conflictos tampoco es sencilla. No pasa por sentar a dos personas, aplicar una técnica y resolver el problema, sino que pasa por procesos mucho más complejos que toman más tiempo, pero que es la única forma de hacerlos sostenibles en una organización. Y de eso voy a empezar a hablar, desde lo más básico hasta lo más complejo. Un buen punto de partida, bueno, y antes quería resaltar de nuevo esta frase de Rosenberg, que dice: el epicentro de toda ira se encuentra en una necesidad insatisfecha. Si hay conflictos en su organización, hay necesidades insatisfechas. No es que los trabajadores no tengan voluntad, no es que los empleadores no quieran apoyar a su equipo, es que alguno de los sectores no tiene sus necesidades satisfechas y el trabajo tiene que estar en esa línea. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer a lo interno de nuestra organización para
generar espacios de diálogo. Por muy mental que sea la naturaleza del conflicto, tenemos que aterrizarlo en el plano físico, ¿verdad? Y preparar un espacio precisamente físico para hacer diálogos es un punto de partida ideal, ¿verdad? Eso ya demuestra un interés organizacional de construir una cultura de diálogo y genera un espacio para poder hacerlo. ¿Cuál es el objetivo de ese lugar? Es un lugar que crea una atmósfera adecuada y que predisponga al diálogo. De nuevo, no hay lugar mágico que nos permita lograr acuerdos por mucho que lo pinte de colores pasteles y que sea bonito y demás. El lugar no influye en construir acuerdos. El lugar influye en predisponer al diálogo. Y eso es ya bastante trabajo. Quisiera hacerle una pregunta a Pablo. Digamos, imagínate que este es el lugar que yo he creado para hacer mis diálogos en mi organización. Entonces, yo como mediador o mediadora estoy sentado aquí. Aquí hay una persona 1 y aquí está la persona 2. ¿Qué opinas tú de este espacio para sostener un diálogo dentro de mi organización? Rápidamente te digo, intereses contrapuestos. Excelente. Punto de partida. Aquí tienes a dos personas que tú en el mismo espacio físico estás diciendo que están contrapuestas, ¿verdad? Excelente. ¿Alguna otra observación? Veamos, tal vez, Lisette, ¿tienes alguna idea en mente al ver esta imagen? Es que estoy observando la presentación desde mi teléfono y No te preocupes. No te en este preocupes. momento la pantalla. No te Se me preocupes. perdió la presentación. No hay No sé si es por problema. internet. Voy a ver si Mil, la pasa a la computadora. no te preocupes. Le pregunto para mientras a Milka. No sé cómo, si estás en tu ordenador. Pues me parece como que el mediador más bien fuera un referee y Eso. entonces va a estar ahí como también poniendo los puntos, ¿no? O sea, Me quién encanta. se lleva más puntos y, o sea, como que se ve que van a luchar y yo estoy aquí para que no se maten, pero les voy a dar unos puntos, ¿no? Y ese va a ganar. Perfecto, perfecto. Entre Milka y Pablo nos dieron la respuesta de lo que hay de problema en esta forma de empezar a trabajar los conflictos. Punto número 1, lo que nos dice Pablo. Estoy generando psicológicamente la idea de que estas dos personas están encontradas y las siento en lados opuestos de la mesa. Y punto número 2, yo como mediador o mediadora me pongo aquí como autoridad suprema sobre ellos dos y me pongo en otro plano, como ese referee, como esa autoridad. De hecho, si ustedes piensan en cómo están diseñados los juzgados, es en esta posición. Y hasta el juez lo suben en una mesita más alta ahí para verse más autoridad. En la mediación no buscamos eso. Buscamos sostener un diálogo constructivo donde todos y todas estemos participando para co-crear algo. A ver, voy a borrar esto. Sería ideal una mesa redonda en ese sentido, ¿no? O incluso puede ser sin mesa. Miremos esta imagen. Yo utilizo mucho la figura de un triángulo, me parece muy práctica. Si ustedes le dan vuelta a este triángulo, no importa dónde yo me siente como mediador o mediadora, estoy en el mismo plano que las otras personas. Me puedo sentar aquí, o me puedo sentar aquí, o me puedo sentar aquí, ¿sí? No importa. Y las otras personas no se están viendo en forma contrapuesta. Tanto mediador como las personas están dirigiendo su mirada hacia el centro. En el centro podría yo tener una mesita redonda pequeñita, o podría tener una mesita que no interfiera mucho, no importa la forma de la mesa, lo que importa es la posición de las sillas, ¿sí? O el ángulo que se generan, ¿verdad? Aquí las personas no se están viendo directamente, sino están viendo hacia el centro, ¿sí? Eso tiene un efecto psicológico en la idea de que todos estamos juntos ahí co-creando algo. El rol del mediador o mediadora es diferente. Las personas se están enfocando en decir qué sucedió y qué quieren a futuro. El mediador o mediadora
solo está ahí para diseñar un espacio y diseñar un diálogo constructivo. ¿Cómo logro hacer un diálogo constructivo? Vuelvo a la teoría que les presenté al inicio, ayudar a que las personas centren su discusión en necesidades y emociones, no en juicios morales, no en opiniones, no en ataques, ¿sí? Ese es el centro del trabajo del mediador o mediadora. Y este espacio ayuda mucho a lograr ese objetivo. Hay otros elementos que son importantes, ¿sí? Es importante que el espacio, si quiero que la gente realmente exprese lo que está sintiendo y viviendo, que sea confidencial, ¿sí? ¿Cómo logro eso? Que no se escuche lo que se esté discutiendo adentro, ni que el ruido de afuera me obstruya el diálogo, ¿sí? Si yo sé que me están escuchando, yo no voy a decir realmente lo que me preocupa. Yo estoy hablando un poco ante un público y eso me hace mantener cierto grado de imagen. Segundo punto, equidistancia. Este es un concepto tanto físico como psicológico. Quiere decir que yo voy a tratar de que las sillas en ese espacio de mediación estén en igual distancia entre una y otra. Sería incorrecto que yo esté sentado más cerca de una de las personas que de las otras. También desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, si es un conflicto entre un empleador y un trabajador, no es correcto que el conflicto sea resuelto por el presidente del sindicato o el dueño de la empresa. Tengo que buscar una persona que tenga un grado de neutralidad para que se sientan cómodos de hablar. Es importante que haya buena iluminación y ventilación en la medida en que los conflictos ya de por sí son ambientes tensos. Tengo que hacer que el ambiente se mantenga lo más armónico posible para que la gente pueda mantener esa discusión el tiempo que se requiera. Debo pensar en el tipo de mesa. Como les decía, lo ideal es una mesa que no obstruya. Y tengo que pensar en el tipo de sillas. Si yo tengo una silla de esas de cuero enorme atrás mío y le doy un banquito a una de las personas, esa persona siente que le estamos haciendo de menos y siente que ese equilibrio en la conversación se ha roto, consciente o inconscientemente. Entonces, el mismo tipo de sillas para todas las personas en el diálogo. Y en mi experiencia es muy importante tener ahí un poco de papel para apuntar, tener una, no sé cómo le llaman, en Guatemala le llamamos cañonera o proyector, para ir poniendo ahí algunas ideas que se están presentando. Ese tipo de cosas ayuda a que la gente se pueda concentrar en el diálogo y no en algunas ideas que están rotando en su cabeza, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir yo? Este es un elemento de punto de partida muy oportuno. Empezar a generar el espacio físico. Pero no por eso tengo que pensar que eso requiere muchos recursos. Yo, por ejemplo, he mediado conflictos, estuve también en la misión de la ONU, donde mediamos conflictos entre excombatientes y el ejército colombiano. Y muchas veces esas mediaciones eran en medio de una montaña y yo con recursos contaba con 3 sillas plásticas y eso era todo. A veces podemos empezar así, pero lo que yo sí quiero que nos quede en mente es que tenemos que pensar en el espacio donde vamos a sostener un diálogo antes de iniciar el diálogo. Yo aún con 3 sillas plásticas puedo buscar hacer ese triángulo. Puedo ponerlas en un lugar que sea neutral para ambas partes. En lugar de ir al batallón del ejército o al campamento de la guerrilla, puedo ir al salón comunal de la comunidad y hacer el diálogo ahí porque es un espacio neutral. Puedo buscar ver que sea un espacio donde todo lo que se discuta quede confidencial, que nadie nos escuche. Puedo buscar que el sol no nos pegue encima y que nos sintamos cómodos, etcétera, etcétera. O sea, mi punto aquí es que no tenemos que hacer una gran inversión para generar un espacio propenso al diálogo. Solo tener este tipo de principios en mente y aplicarlos con los recursos que tengamos, ¿sí? Ok, entonces, el punto de partida es ese. Segundo elemento que quiero presentarles es brindar herramientas, ¿sí? Por muy buenos mediadores y mediadoras que nos volvamos en algún momento, si no cambiamos, si no le damos herramientas a las personas que van a dialogar, es poco probable que el diálogo sea exitoso, ¿sí?
Cuando nosotros pensamos en conflictos, en una empresa nos enfocamos mucho en este nivel, que es el conflicto que le llamamos individual. Es individual no porque sea un individuo contra otro, sino es individual porque podemos individualizar a los actores, podemos identificarlos claramente, pero puede ser un sindicato contra un empresario o un grupo empresarial contra un grupo sindical. Este tipo de conflictos son la punta del iceberg, lo más visible, pero hay elementos menos visibles que influyen en el comportamiento de los individuos y que tenemos que ir tomando en cuenta si queremos realmente prevenir conflictos en nuestra organización. Como les decía, no es solo de ir a aplicar una serie de técnicas para atender este tipo de conflictos, sino que tenemos que ir más abajo. Abajo de los conflictos individuales están los elementos institucionales que provocan los conflictos, ¿sí? Los elementos institucionales son las políticas públicas las políticas de nuestra empresa que influyen en el comportamiento de nuestros trabajadores. Y a veces esas políticas pueden ser deshumanizantes. Como hablábamos, deshumanizar es no tener en consideración las necesidades y las emociones de un grupo o persona. Entonces, si en la empresa hay políticas que deshumanizan a cierto grupo de trabajadores u operarios, eso va a generar conflictos aquí, ¿sí? No lo vamos a ver a este nivel, sino que va a subir a este nivel, ¿sí? ¿Y a qué obedece eso? No es la mala que influyen el pensamiento de las personas. Como conflictos estructurales o violencia estructural en una organización, hablamos de los patrones de comportamiento o pensamiento que esa organización ha generado. Entonces, hay ciertas organizaciones donde aquí siempre se han hecho así las cosas y así las mantenemos, pero esa forma de hacer las cosas está generando conflictos de nuevo aquí arriba, ¿sí? Entonces, no nos enfoquemos solo en esta parte visible, enfoquémonos también en identificar las políticas de mi organización y los pensamientos o patrones de comportamiento colectivo de mi organización. Ahora, ¿dónde está la fuente del conflicto aquí? ¿Está en los individuales, institucionales o estructurales? No está en ninguno. Está aquí, afuera, en la cultura de la organización. Y este es el elemento central que tenemos que trabajar para que los conflictos sean constructivos en una organización. No aquí, no en las sesiones de diálogo en sí mismas, sino en la cultura como tal. Y por eso les digo que es importante brindar herramientas a toda la organización, que la gente sepa qué es el diálogo, que la gente sepa qué es la mediación, que la gente sepa cómo dialogar, que la gente sepa que es importante centrarse en necesidades y emociones, que la gente sepa que no hay que centrarse tanto en juicios morales, y cambiar esa estructura cultural en la organización va a reflejarse en el comportamiento individual de las personas. Entonces, el verdadero trabajo está aquí, ¿sí? Entonces, ese es otro elemento de los consejos que les doy que podemos ir tomando en cuenta en nuestra organización. Tercer elemento, actuar a tiempo, ¿sí? A mí, por ejemplo, me hacen mucho la pregunta en este contexto, ¿se podría ir a mediar conflictos en este momento a Ucrania y resolver el conflicto usando la mediación? Y la respuesta es no. O sea, yo por mucho que soy creyente del diálogo y la mediación, tenemos que entender que el diálogo y la mediación tiene su función en un tiempo específico del desarrollo de un conflicto. Y sí, puedo yo llegar a un acuerdo de cese al fuego, puedo llegar yo a un acuerdo de no agresión y lo que sea, pero los elementos culturales que ha generado este conflicto van a durar generaciones. Si a mí y a mi familia le destruyeron la casa, si mataron a mis parientes, por mucho que se haya dictado un cese al fuego, yo tengo un odio marcado contra la otra parte. Y eso no va a sanar rápidamente, ¿verdad? Lo mismo sucede en una organización. Si nosotros llamamos al mediador después de que el conflicto tiene 2 años de estarse escalando, el mediador es poco lo que puede hacer. Puede ayudarles a desescalar un poco el conflicto, pero es muy poco probable que el diálogo sea constructivo porque hay demasiadas emociones intensas, ¿verdad? Entonces, mi tercer consejo es que construyamos un ambiente pacífico en tiempos pacíficos, ¿sí?
construyamos un ambiente pacífico en tiempos pacíficos. El trabajo para construir una cultura de diálogo en nuestra organización está en este momento. Aquí tenemos una gráfica del desarrollo de un conflicto, donde el eje X es el desarrollo del conflicto en el tiempo y el eje Y es la intensidad, ¿verdad? Aquí los conflictos tienen poca tensión, aquí ya estamos en una escala total. Si yo trato de crear una cultura de diálogo en este momento, solo voy a escalar más el conflicto. La gente va a estar más agresiva porque el mediador va a llegar ahí con su discurso de diálogo y van a sentir que no se están escuchando sus necesidades porque ellos ya están muy saturados de las emociones que están experimentando. Entonces, antes de que los conflictos surjan y escalen, ahí es el momento de construir el cambio cultural en mi organización y eso lo hago a través de la educación y la conciencia en el diálogo y la mediación. No solo formando al gerente en recursos humanos o al gerente general o a cierto director o tener a un mediador externo que llega. No, es crear a todos y todas como mediadores y mediadoras dentro de mi misma organización. Ese sería el trabajo a realizar. Y el último elemento que les quisiera presentar hoy es volver al diálogo como una política organizacional. Si los elementos anteriores son trabajados adecuadamente, si yo logro cambiar la cultura de mi organización, si la gente interioriza la idea del diálogo como mecanismo para tratar los problemas y hacerlos en forma constructiva, esto automáticamente se va a trasladar a la forma en que mi empresa se va a comportar. El pensamiento colectivo y los patrones colectivos van a ser más pacíficos y armónicos o constructivos. Las políticas de mi organización van a ser pacíficas y constructivas y las personas van a tener una cultura de diálogo. Entonces, puedo utilizar esas plataformas de diálogo no solo para resolver conflictos, sino para incluir a todos los miembros de mi organización en pensar cómo podemos interactuar como empresa u organización hacia otros stakeholders y actores importantes que tengamos, ¿sí? Pero eso va a ser, de nuevo, el output o la consecuencia de todo ese trabajo interior que la organización tiene que hacer. Sé que lo que les estoy planteando es mucho más complejo de decir, bueno, sentemos a las personas aquí, las escuchamos, hacemos una lluvia de ideas y está resuelto el problema. Sé que es mucho más complejo, sé que toma mucho tiempo, sé que da miedo porque decimos, bueno, para poder lograr esto tengo que incluir a la directiva de mi organización, tengo que incluir a los sindicatos, a todos los trabajadores, a todos los sectores, y eso no es un trabajo fácil. Pero si se hace bien, es el trabajo sostenible que puede hacer que una empresa sea mucho más productiva y sea un espacio referente no solo para ella misma, sino para las organizaciones alrededor. Yo con eso termino mi presentación. Les quería comentar que nosotros en Magnolia tenemos también una guía trabajada en este tema. Les voy a poner en el chat un correo electrónico que si ustedes escriben ahí, les enviamos gratuitamente la guía de este tema. ¿Sí? Ahí también tienen una guía. Los temas que discutimos en esa guía son básicamente los mismos que hemos estado conversando hoy, pero los desarrollamos un poquito más y que les puede quedar ahí a la mano para ustedes poderlos trabajar en sus organizaciones. No sé si queda alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Me ha parecido brillante, súper bien, Carlos. Muchísimas gracias. De Gracias verdad. a ti, Johan. Comentarles que además la guía que has compartido, si me la pasas, lo podemos enviar por correo a todos los que se han inscrito. Con lo cual que Perfecto. lo puedan ustedes ya tener de una sola vez, ¿no? Además de la grabación. Sí. Me ha parecido que además has sintetizado un tema tan complejo y tan profundo. Muchas veces nos hemos visto envueltos en conflicto, ya sea porque nos ha tocado gestionarlo o porque hemos sido parte de él, ¿no? Sí. Y a veces lo hacemos de forma intuitiva, ¿no? ¿Cómo yo lo resolvería? Bueno, escuchar y lleguemos a un acuerdo. Y has tocado claves importantes. A mí me gusta también mucho las ciencias del comportamiento.
porque te ayudan a llegar a la raíz de los problemas, Sí. ya no solamente en el entorno laboral, sino al final entiendes que todo esto está derivado de relaciones humanas, ¿no? Y cuando toca trabajar con equipos también diversos, sabes que también hay un componente, como dices tú, cultural, incluso hasta generacional, que entra también en la ecuación. Y muchas veces no tenemos las herramientas y lo hacemos de forma errónea, ¿no? Y yo creo que una de las razones por la que queríamos traer esto también a Conecta es que muchos de nosotros estamos comprometidos con tener organizaciones sostenibles, sanas, cero toxicidad, prósperas también, productivas, ¿no? Y hacer las cosas bien. Y eso forma parte también del desarrollo profesional. Así que yo te agradezco, de verdad, por esta sesión que has dado ahí herramientas muy, muy claves, ¿no? Para poder gestionar el conflicto, que a veces uno dice, ah, bueno, pero esto nunca va a pasar. Y de alguna forma sucede y no tienes ni siquiera que ver con el tema y te toca a veces o formar parte de él o gestionarlo, como decía al inicio. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer. Aprovechemos a Juan Carlos. Además, decirles que la Fundación Magnolia hemos suscrito un convenio con Conecta. Ellos ofrecen unos cursos de formación súper buenos que también pueden ver tanto en su web. Nosotros también trataremos de irlas dando divulgación a lo interno de Conecta para quien quiera profundizar en estas temáticas, que sepa que tiene recursos formativos también a la mano que puedan, y además que son accionables, que puedan también instrumentar y aplicar en el entorno de sus organizaciones. Eso también lo vamos a estar compartiendo, pero bueno, ya si nos pasas también en el chat y aprovechar la web, por ahí también pueden ir viendo. ¿Alguien Por tiene algo que supuesto. comentar? Y gracias, Joha, sí, por comentar un aspecto que a mí me parece muy, muy importante, digamos. Yo me formé como mediador y a veces, muy pocas veces, sinceramente, intervengo como mediador en los conflictos. Y es que yo veo la mediación más como una herramienta que podemos tener para cualquier tipo de proyecto o trabajo. Yo he estado en proyectos educativos en ciertas partes del mundo, he estado en conflictos de guerra en otras partes, he estado en conflictos empresariales en otras partes, he estado acompañando gestiones de proyectos en otros momentos. Y la mediación siempre me va a servir para todo eso, porque en todos los proyectos que emprendamos van a haber seres humanos con ideas diferentes y el riesgo de conflicto está ahí. Y cómo lo trabajemos puede hacer que esos proyectos sean más productivos y exitosos o no, ¿verdad? Entonces, mi invitación es que sin importar la profesión que tengamos, formémonos un poco en este tema de la mediación, y no solo nosotros o nosotras, sino también a la gente que está en los proyectos en que nosotros vamos a trabajar. Muchas gracias. Sí. Totalmente. Y en el chat les dejo, como tú decías, Joha, la información de nuestros cursos. Ahorita les pongo. Vamos a abrir uno en mediación de conflictos. Es mucho más profundo ese curso, porque ahí sí lo trabajamos durante 16 horas y lo hacemos con ejercicios prácticos, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene también interés en formarse en este tema, están totalmente invitados e invitadas para ser parte de esa red también de gente que nos comparte también las experiencias de ellos y de ellas en sus organizaciones, y lo hace muy interesante. Buenísimo. Gracias, Juan Carlos, de verdad. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer? ¿Alguna pregunta? Juan, muy, muy clara la exposición. Te agradezco. Mirá, yo vengo de Argentina. Originalmente empecé a trabajar en una empresa familiar. Entonces, la exposición al conflicto es cotidiana y la solución a veces puede demorar toda una vida. En un caso muy claro, esto pasó de forma literal, hace cosas de quizás 5 años, con mi empresa llegamos a cotizar un servicio a una compañía muy grande en Argentina. Y me acuerdo que estábamos avanzando en el proceso de calificación para tomar al cliente, y voy a la reunión de decisión final con mi papá. A los 4 o 5 días me dan la devolución y me dicen que no nos van a contratar porque se notó el conflicto familiar adentro de la empresa. Anécdota, ya está, la vida pasó, no hay ningún problema, pero lo traigo a colación para que veas qué tan cabal es el caso que estás describiendo, como un conflicto o una situación sin definición entre padre e hijo
afecta a la política de la empresa y termina impactando en un ingreso económico. Sí, Fíjate vos el recorrido que transitó ese conflicto. Y me pasó. exacto. Terminé amigo con el chico este, hicimos café, todo de primera. Pero él me lo dijo en su momento. Se notaba el conflicto, por eso no contrataron. Y Así que el me pareció tema muy que, interesante. el tema que pone sobre la mesa, a mí me parece de los tipos de conflictos más complejos que yo he trabajado son empresas familiares, porque ante la falta a veces del lenguaje que tenemos para expresar nuestras necesidades y nuestras emociones, lo trasladamos en otra forma. Lo hacemos con recursos legales, lo hacemos con pretensiones económicas, pero de nuevo, lo que está en el centro es una experiencia emocional o una necesidad que, a diferencia de los entornos laborales, puede tener su raíz en la infancia, 15, 20 años atrás, y que sigue presente por no haberse trabajado. Entonces, se mezclan muchos elementos de la naturaleza humana ahí, y como tú dices, parten un poco de la mente, se ven en la política de la empresa y afectan las relaciones con otros stakeholders. So, es muy, muy interesante el caso que presentas. Totalmente. Muchísimas Sí, gracias. súper. No sé si alguien más tiene algún comentario que hacer o alguna pregunta. Ya les digo, después por correo electrónico pasaremos esta guía que Juan Carlos nos va a facilitar. De verdad, muchísimas gracias por tu generosidad. Y vamos a tener también la grabación disponible para quien se nos ha unido después, ¿no? Que no haya podido pillar desde el inicio, y quienes nos van a ver luego, que nos han enviado mensajes, aquí estoy viendo, digo, ay, no me pude conectar, por lo típico. Ahí tenemos la grabación para eso, que estamos todos regados por el mundo y con horarios complejos. Yo te agradezco, de verdad, sé que estamos en medio de horarios así un poco difíciles por el tiempo, y ustedes también por su interés y por conectarse. Ojalá que les sea tan útil como nosotros pretendíamos. Y nada, nos vemos en la próxima sesión. ¿Sí? A ti, Joha, Muchas y a gracias. todos y todas, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. No, por Adiós. favor, Un hasta luego. abrazo grande. Nos vemos en la próxima. Chao. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Adiós.